Vamos a tener una vez más la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Vamos a hacer un repaso, un recorrido bastante rápido de las noticias que han transcurrido durante toda esta última semana. Vamos a ver una vez más cómo cada vez hay más situaciones, más noticias que tienen que ver con la profecía. Vamos a presentar la número 228. Vamos a ello. Una vez más vamos a empezar con las noticias, ese repaso semanal a lo más destacado, lo más importante, pero que tiene que ver con la profecía bíblica. No vamos a entrar en muchas otras cuestiones, con algunas excepciones, como puede ser también cosas que tengan que ver precisamente con esto, la creación de Dios. La NASA presenta un vídeo de Júpiter en Ultra HD. Los investigadores de la NASA han creado un vídeo de alta calidad de Júpiter sobre la base de varias imágenes tomadas recientemente con el telescopio Hubble. El vídeo permite observar detalles de Júpiter que antes no eran visibles y ver qué cambios ocurren en la superficie del quinto planeta. Ya veréis que son unas imágenes muy nítidas, muy bien logradas. Por tanto, vamos a ver, cómo no, la creación de Dios desde una perspectiva que desde nuestros ojos humanos en la Tierra sería imposible. Pues después de ver estas espectaculares imágenes que nos dan muestra una vez más de la enormidad de esa creación de Dios, que no solo tiene que ver con la Tierra donde estamos nosotros, sino también en el universo en general, vamos a ver algo que sí ocurre ya directamente en la Tierra, y una Tierra relativamente cerca de donde estamos nosotros, en Europa, en Inglaterra en concreto. 2000 iglesias se cerrarán en Inglaterra. En el último censo del gobierno, el cristianismo sigue siendo la religión más grande de Inglaterra y Gales, con 33,200 millones de seguidores. Una disminución de 4,1 millones en comparación con el censo anterior en 2001. En promedio, en las últimas 2 décadas se cerraron 25 iglesias cristianas al año en el país. Evidentemente, estas iglesias que son anglicanas, episcopal anglicana, están teniendo los graves problemas de falta de miembros. Cada vez menos personas asisten a las iglesias, con lo cual algunas iglesias se transforman en locales de cualquier otra actividad o que sirven para eventos puntuales, pero no para asistencia regular de feligreses. La fe está bajando. ¿Y de qué modo? Recordemos que, dejando de lado si una fe es la correcta, una creencia es la correcta o no, Jesús mismo dijo algo muy característico para el fin del tiempo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lo que sí se va a hallar claramente es crisis. Desigualdad flagrante. La mitad de la riqueza del mundo está en los bolsillos del 1% de la población. La desigualdad sigue creciendo a nivel mundial y de forma particular en el Reino Unido, que ocupa el tercer lugar mundial en cuanto al número de individuos con un patrimonio neto ultra alto, afirma un estudio de Credit Suisse. Ya veis que cada vez está sucediendo más de lo mismo. Pocas personas tienen el gran patrimonio mientras los otros van a menos. La generosidad de China puede causar una nueva crisis financiera mundial. Ya veis que esto está siendo un continuo, prácticamente cada semana van apareciendo noticias de esta índole. En las últimas décadas, China se ha convertido en un centro de inversiones para las economías emergentes, sobre todo para los grandes proyectos de infraestructura en América Latina,
y en algunos casos Pekín ha asumido una parte del riesgo. La profesora de la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy, Carmen Reinhardt, sostiene que esta generosidad del gigante asiático puede provocar una nueva crisis financiera mundial. ¿Y hasta qué punto va a llegar a ser así? Ya sabemos que va a llegar, por supuesto, que es una cosa progresiva, no se va a instaurar de un día para otro. ¿Pero qué va a seguir sucediendo mientras? Pues lo que estamos viendo prácticamente cada día. 18.739 desahucios en el segundo trimestre, está hablando de España. Aumentan los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias. Decían que todo esto se iba solucionando, pero la verdad es que da la sensación que no mucho. El número de españoles pobres y en riesgo de exclusión registra máximos: 13.657.232 personas. No son pocas, ¿eh? Se nos dice que viven con ingresos inferiores a 332 euros mensuales. Con esto no puedes pagar ni un alquiler. ¿Cómo tú lo haces para vivir, en definitiva? Pues esta es la situación de pobreza de muchas personas, por desgracia. Y no mejora, aunque digan que estamos saliendo de la crisis, que España va bien, esa famosa frase que ya se oía hace unos años vuelve a estar de moda, y estar de moda no necesariamente quiere decir que sea una auténtica realidad para la gente de a pie. El legendario Crispin O'Day advierte de una fuerte caída en los mercados y aumenta la posición en cash de su fondo estrella. Este señor, que está considerado como una estrella dentro de los pronósticos, a nivel no astrológicos ni nada parecido, sino a nivel económico monetario, como analista que es, está hablándonos una vez más también, como tantos otros están saliendo últimamente a la palestra. Los mercados pueden tener una fuerte caída. Y si esto se produce, que es de esperar que se haga tarde o temprano, se nos habla de cada 10 años, cada década se llega una vez más a ese nuevo ciclo de crisis y que ahora tocaría. Bueno, pues no podemos esperar grandes cosas. Mirad una vez más cómo esa profecía que también escribió Ellen White nos hablaba de que se generarían grandes monopolios al fin del tiempo. Cada vez la riqueza iría en menos manos, pero no solo a nivel individual, sino de grandes corporaciones. Y mirad qué nos dice ahora: el Banco de España quiere más oligopolio bancario en nuestro país. Quiere decir que si las cajas de ahorro se tuvieron que ir fusionando, pues ahora los bancos, que también ya hicieron algo parecido, algunos de ellos, se han quedado pocos, pues van a quedar aún menos. Se está hablando de que probablemente queden 4 o 5 que muevan todo el mercado nacional y, por tanto, no solo nacional, sino también de lo que hacen fuera. En consecuencia, esto quiere decir que para el habitante de este país va a ser cada vez más difícil el poder conseguir las cosas mirando, voy a este que me ofrecen, voy al otro. Prácticamente la diversificación se irá acabando, ya lo veis. Y las profecías, una vez más, cumpliéndose delante nuestro. China crece al ritmo más lento desde 2009 y culpa la débil recuperación económica global. Ya no está acelerándose, sino que está yendo hacia atrás. Su crecimiento sí, aún está en fase así de crecimiento, pero ya no tanto, y como consecuencia arrastra todos los mercados mundiales. Veremos si esto aún va más. Todo pinta que sí. Y ahora vamos a ver una situación que también forma parte de una profecía que se halla en un libro, el de Daniel. Vamos a hablar de Cataluña. No quiero decir que Cataluña aparezca registrado tal cual en esa profecía, pero mirad prácticamente al final de la profecía de Daniel 2, donde habría esa sucesión de imperios mundiales que tan bien clava a la perfección Daniel, evidentemente inspirado por Dios, porque ¿quién hace 2600 años sería capaz de decir que cuando él vivía en Babilonia, en ese gran imperio, después habría Medo-Persia, y después habría Grecia, y después habría Roma? ¿Cómo sería capaz nadie de hacer esa previsión a tan largo alcance y con tanta perfección si no era inspirado por Dios? Pero no termina allí. Cuando habla después de Roma, nos dice algo más. Versículos del 40 al 43. Y el cuarto reino será fuerte como hierro,
y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Estaba hablando de Roma. Y lo que viste de los pies y los dedos, está haciendo mención a esa estatua que ve el profeta Daniel, de distintos elementos, componentes de metal, de mayor calidad, como el oro pasa a la plata, al bronce, y va degradándose al hierro, y después, en la parte inferior, ya hablando de los pies, nos dice esto: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Nos estaba hablando que después de finalizar el Imperio Romano habría esa división del imperio, de lo cual surge Europa. Y de Europa se nos habla que, por más que pareciera que podían ir unidos a través de alianzas humanas, que tantas han hecho a lo largo de toda la historia, siempre habría esa división. Y cuando que pareciera que todo estaba tan bien, tan juntito, que ya estaba todo a la perfección unido, una vez más hemos de recordar que la profecía nos dice: mas no se unirán. Y si lo hacen es por un leve lapsus de tiempo, con toda esta Unión Europea que nos ha querido formar el Vaticano junto a las sociedades secretas, pero no va a terminar de consolidarse bien. Todo va a regirarse. Y bien, precisamente esta situación es, por ejemplo, lo que está ahora pasando en Cataluña, el sentido de independencia de España. Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, dice: me declaro máximo responsable del 9N, pero no debería declarar ante un tribunal. Fue precisamente, lo estuvimos comentando cuando sucedió este hecho, en esas consultas que se hicieron en Cataluña, donde la gente se iba a manifestar por un sentido de independencia. En definitiva era eso, quiénes estarían más a favor, quiénes en contra, y como era de esperar también, el Tribunal Constitucional, las leyes del país, pues han ido contra Artur Mas y contra otras personas que se han visto imputados. Y fue un momento impresionante cuando 3.000 personas, entre ellas 400 alcaldes de poblaciones de Cataluña, lo acompañaron hasta el tribunal, en el que permaneció hora y media y no contestó al fiscal y a la acusación. Y bien, sucedió algo también curioso. Precisamente ese día coincidió con algo muy peculiar. Resulta que ese día hacía 75 años que se había fusilado a un presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, y también fue en momentos claves para Cataluña, donde se cortó de cuajo cualquier motivación independentista. Y con este sentido, recayendo prácticamente por esas casualidades, entre comillas, de la vida, que todo sucediera en un mismo día, aunque pasaran 75 años, todo cogió un esplendor aún más heroico, por decirlo de algún modo. Como consecuencia, muchas personas siguieron esto por televisión y por radio. Ha generado muchísimos debates, por supuesto, pero la situación sigue siendo tensa. Aquí veis imágenes de esos momentos donde muchas personas se manifestaron al respecto. Y no todo terminó así. Este es el momento de lo que se hace cada año, ir a ofrecer flores en el lugar donde fusilaron a Lluís Companys. Sucedió algo más, pero antes vamos a ver, después de que Artur Mas estuviese en ese tribunal, dice: me declaro máximo responsable del 9N, pero no debería declarar ante un tribunal. Y vais a ver solo unos cuantos segundos de un diálogo que tiene con algún periodista. Interesante, vamos a verlo. Unas palabras muy claras, muy contundentes. Esta es la situación como se ve por parte de muchas personas en Cataluña. En otras partes se lee todo desde otra perspectiva totalmente distinta. Pero quisiera que tuvieseis presente unas declaraciones que han habido de un señor muy conocido en España y también a nivel internacional, el señor Mario Conde. Ya sabéis que fue una persona que era conocida como la que dio el pelotazo, que llamaron, que enseguida pudo hacer elevar economías del lugar donde él estaba
de esa entidad financiera, y después hizo incluso hasta un partido político. Estuvimos hablando sobre él también en una serie de declaraciones que tenían que ver con la masonería. Pues precisamente ahora, en un programa de una televisión, de un canal español, que precisamente de catalanista no tiene absolutamente nada, sino todo lo contrario, vais a ver qué declaraciones ha hecho. Y, ¿sabéis? Mario Conde se le pueden adjudicar muchas cosas, hablan mucho de él, pero una cosa está clara, tiene conceptos muy bien definidos. Vamos a verlo porque sus declaraciones no tienen desperdicio, es prácticamente una visión, sin ser visión, entendedme, de lo que puede llegar a acontecer en breve tiempo aquí. Pues ya veis, es una situación que solo hace falta pensar un poco para llegar a estas conclusiones. Incluso ya veis que la gente de la mesa de alrededor está totalmente de acuerdo en lo que él ha opinado y prácticamente es un camino irreversible, se ve venir y habrá independencia de Cataluña. ¿Cómo evitarlo? Pues solo les quedan los tanques, otra cosa parece ser ya mucho más difícil de poder conseguir, ¿no? Una vez más, nosotros no vamos a decir ni bien ni mal, vamos a ceñirnos a la profecía bíblica y vamos a decir, nos lo estaba advirtiendo la profecía, hablando de Europa, siempre habrá esa situación de más no se unirán, y eso también tenía que ver con los últimos días de la historia de la humanidad, antes del regreso de Cristo. Pero hay más profecías, las de Isaías 17 del 1 al 3 y Daniel 11 del 40 al 45, esas que nos hablaban de una situación en Siria y una situación que habría en todo Medio Oriente, pero que iría mucho más allá y donde se verían también en situación países tan importantes como Rusia y China, aparte, cómo no, de ese rey del norte, de esos Estados Unidos, con un brazo militar tremendo, pero donde habrían luchas, habrían muchos derramamientos de sangre, y es lo que estamos viendo ahora. La embajada de Rusia en Damasco alcanzada durante un ataque con obuses. Bien, para ellos esto dicen que es un atentado que intenta asustar a quienes luchan contra el terrorismo, y esto lo ha dicho el ministro de Exteriores ruso. Y ya sabéis que precisamente Rusia está apoyando de lleno al señor al-Assad, Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria, y están interviniendo netamente a su favor, atacando, dicen, posiciones de Estado Islámico, a lo cual se han juntado aún más discrepancias con Estados Unidos y los aliados, por supuesto. Y la situación es, ya lo veis cómo, de una tensión tremenda. Israel dispara fuego de artillería contra Siria tras la caída de cohetes en los altos del Golán. Ahora también, ya veis, tenemos precisamente a Israel en esa situación, atacando también parte de ese terreno ocupado a Siria en la guerra ya de los 6 días. Reciben ataques desde allí, ellos responden. Estado Islámico insta a la yihad contra Rusia y Estados Unidos confirma la muerte de su número 2 del Estado Islámico. Pues mirad precisamente cómo contra Rusia y Estados Unidos la yihad lanza ese mensaje, hay que ir contra ellos. ¿Y qué podemos esperar al respecto? Pues que haya más actos de terrorismo, tanto en un país como en otro, y, como no, lógicamente, con los aliados de ellos, sean unos o sean otros. La situación es de extremo caos y, evidentemente, de un gran terror. Te derrotaremos en nombre de Dios, Rusia, y te derrotaremos a ti, Estados Unidos. Eso es lo que ellos dijeron. Pues veremos a ver qué termina pasando, pero ya dijimos hace mucho tiempo que cuando este conflicto estuviera, habría guerra en Oriente Medio, pero también habría grandes ataques terroristas, tanto en unos lugares como en otros del mundo occidental. Mirad también esto que es curioso. Estado Islámico planea decapitar al Papa y provocar Armagedón según un experto. Las revelaciones fueron hechas por el escritor Robert Spencer, investigador y estudioso del islamismo, en su nuevo libro Infidel's Guide to ISIS, Guía del Infiel para entender al Estado Islámico, en traducción libre. Y según dice él, todo apunta a que eso debe producirse y, como no, generarse lo que se interpreta como ese Armagedón, esa batalla final donde muchos van a estar
muchos ejércitos del mundo, centrados en un lugar concreto del planeta, precisamente en esas tierras de Medio Oriente, y va a haber la situación final de clímax. Bueno, pues es curioso que también cite a frases del mundo islámico como para decir que esto va a ser un hecho. La verdad es que la profecía nos avisaba que habría esta situación al final y se está dando. ¿Llegará todo esto? Pues aún habrá más. Si tenéis alguna duda al respecto, mirad la conferencia número 7 que presentamos en el año 2006, si no recuerdo mal, sobre precisamente la situación que habría en Oriente Medio, y basándonos plenamente en la profecía bíblica. Y ahora estamos viendo cómo es un hecho total. En fin, la profecía aún tiene unos detalles escondidos para muchos que hemos podido ir revelando a lo largo de muchas temáticas y conferencias y que convendría que la gente se las fueran mirando para saber qué debe terminar de suceder en este planeta. Pero tened claro, la desgracia ya no va a parar. La guerra difícilmente se va a terminar tal cual como si nada. Y aunque va a terminar durante un lapsus de tiempo, ese va a ser breve y va a coincidir con algo que debe acontecer antes del retorno de Cristo. Si tenéis dudas, mirad nuestras temáticas, allí lo encontraréis sumamente explicado. Y antes os lo decía, guerra en un lado, terrorismo en otro. Un adolescente francés dispara a su profesor al grito de «Alá es el más grande». Y esto es Francia, está aquí al lado. Ya veis que es de esperar que esto ya no termine, cada vez vaya más. Y no es porque nos guste, es que es lógico que así suceda. Y más cuando ahora ha ido viniendo tanta inmigración de los países que dicen que están en guerra y que como consecuencia la gente huye. Esta semana, precisamente la anterior, hubo unos comentarios donde ya presentamos que se hablaba que junto con todas las personas que van entrando, han entrado unos 4.000 terroristas. ¿Qué van a hacer? No creo que jueguen al yo-yo. Entonces, tarde o temprano se espera, según prevén, que realmente haya más desgracias de tipo terrorista. Mirad, mientras tanto, qué ha acontecido en Siria. Más de 250.000 de muertos. No son pocos, ¿eh? Esta guerra está teniendo víctimas a montones y los escenarios están quedando desolados. En fin, y ahora la intervención de Rusia parece ser que está paliando una parte de esos ataques del Estado Islámico, pero a su vez algo está pasando para que Estado Islámico, que ha tenido que replegarse en según qué lugares, ha perdido territorio, ahora puede ser que también terminen recuperando algo, o al menos habrá intentos para ello. Y vamos a ver quién le da esa ayuda para que pueda seguir haciendo esto. Ya lo veremos en alguna noticia aquí. Mientras tanto, algo que es del pasado, pero que ha aparecido ahora. Una filtración. Bush y Blair acordaron invadir Irak un año antes de que comenzara la guerra. El rotativo británico Daily Mail accedió a un memorando secreto de Colin Powell, secretario de Estado bajo la administración de George Bush, en que consta que el ex primer ministro británico Tony Blair apoyaría la acción militar contra Irak. Siempre se había dicho esto, pues ahora ya ha salido a la luz de un modo claro. Y cuando vemos lo que dice, pues da que pensar. Nos dice, sin embargo, en el memorando de Powell destinado a Bush, se lee que Blair estará con nosotros en la acción militar. El exsecretario de Estado luego asegura al presidente norteamericano, el Reino Unido seguirá nuestros pasos. La nota también dice que el ex primer ministro británico podría actuar como consultor político y convencer a los ciudadanos escépticos de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, un armamento que en realidad nunca existió. Y todo esto resulta que ha salido por unas cartas secretas guardadas en un servidor personal de Hillary Clinton, cuyo contenido la Corte Suprema de Estados Unidos obligó a revelar. ¿Qué situaciones de política, permitidme la expresión, tan asquerosa? Tan asquerosa. ¿Cómo se puede jugar por intereses económicos y estratégicos, geopolíticos, con la vida de tantas personas? ¿Cuántos soldados no murieron allí? ¿Cuánta gente civil no murió allí? Y todo por mentiras. Lo curioso es que estos personajes van pasando por la vida y no terminan ante ningún tribunal.
Es curioso, ¿no? Si no supiéramos que detrás están las sociedades secretas y esa vinculación también con el Vaticano, no entenderíamos nada. Pues bien, ahora las cosas se van complicando en esa situación, en ese Medio Oriente. Putin ordena derribar los aviones de Estados Unidos que suministran armas al Estado Islámico. Esta es la noticia que os iba a comentar antes, que os he dicho que quedaba allí pendiente. ¿Quién está suministrando armamento a Estado Islámico? Pues en estos informes van diciendo que es el mismo Estados Unidos. Con lo cual ya da que pensar si esto es una realidad. Yo no voy a decir ni que sí ni que no. ¿A qué se está jugando en este mundo? El presidente ruso desvela que Washington no quiere facilitar información sobre los terroristas en Siria. Ya sabéis por qué, ¿no? Para que no sean atacados directamente, etcétera, etcétera. Es lo que al menos se especula con todo esto. Los pilotos norteamericanos y aliados recibieron la orden de no atacar al frente al-Nusra. Bueno, ¿por qué? Es curioso también, si es que es así. Washington trata de emplear en Siria el mismo mecanismo que utilizó para acabar con Gaddafi en Libia. Bueno, ahí queda. Y después de todo esto, al final se llega a una conclusión que es la lógica. Para las fuentes consultadas y a la luz de las noticias que se van sucediendo, en estos momentos una sola chispa puede prender la mecha de una guerra de consecuencias imprevisibles. Porque ahora ya no estamos hablando solo de una situación que tenga que ver con la gente de Siria y los que les están atacando, sino precisamente con Estados Unidos, con sus aliados y con Rusia, interviniendo todos de lleno allí. Y la profecía nos advertía de ello y lo estamos teniendo delante nuestro. Y algunos aún dicen que Daniel 11 es toda una cuestión espiritual, sobre todo los versículos finales que son los que nos muestran cada día la evidencia de las noticias que corroboran que Daniel 11 es totalmente literal, por más aplicaciones espirituales que le podamos buscar aparte. Pero la literalidad existe. Y Elena White dijo, cuidado con espiritualizar la profecía. ¿Por qué? Porque eso se iba a hacer y se ha hecho. Y en consecuencia, la gente que debería conocer estas cosas, sobre todo cristianos, adventistas, no tienen ni idea y rechazan esos conceptos porque les han inculcado desde hace ya unos años que eso no es así, cuando los pioneros adventistas lo estaban dejando tan claramente plasmado. Pero en fin, luego hablaremos de esa apostasía dentro de la Iglesia Adventista también, que son los que deberían estar dando el mensaje fuerte a todo este mundo. Tercera Guerra Mundial. Analista, estamos camino de la Tercera Guerra Mundial. El experto Michael Snyder sostiene que el hecho de que Estados Unidos haya enviado 50 toneladas de municiones a la oposición moderada siria es equivalente a meterle el dedo en los ojos a los rusos directamente. Además, en referencia al conflicto en Ucrania y en Siria, Snyder advierte que estamos camino de la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto? En palabras del Papa, ya estamos en Tercera Guerra Mundial y que va por fases. Otros no terminan de verlo así, quizás no terminan de percibirlo, pero es un hecho. Y finalmente se va a consumar por todos lados. Y ahora vamos a hacer ya algo que es un cambio de noticias, pero que también tienen que ver con la profecía y tienen que ver con ciencia y tecnología, porque la Biblia también nos hablaba que eso iría en aumento en el tiempo del fin. Y sí, ciertamente esos textos siempre he de recordar que hacen referencia al conocimiento de la profecía que iría en aumento, pero también, lógicamente, lo podemos coger desde el punto de vista de la ciencia tal como el mundo conoce. Algo muy curioso, los científicos explican el misterio del vestido que se ve de dos colores, oro o azul y blanco. Es extraño, porque unas personas miran un vestido y lo ven azul y blanco, como el que veis aquí en la fotografía, o otras personas lo ven dorado y blanco. Pues todo esto, mirad que nos dice, estos resultados amplían nuestro conocimiento de procesamiento de ilusión del cerebro y se explica por qué sucede esto. Vamos a ver el vídeo donde todo esto se explica, es interesante. Ya veis que es muy interesante esa explicación científica sobre este caso. Y muy interesante eso, precisamente, cómo puede ser que una misma cosa se vea tan distinta
dependiendo del cerebro que sea el que lo está contemplando. Pues bien, seguiremos descubriendo cómo realmente nuestro aspecto físico es una cosa, pero nuestro cerebro es algo que prácticamente, si aún se están descubriendo cosas sobre el cuerpo humano, sobre el resto del cuerpo humano, cuando se habla del cerebro, aún hay tantas incógnitas y cada vez se van desvelando más aspectos de él, pero tanto queda aún por saber. Por cierto, aprovecho para decir algo. Muchas personas me siguen escribiendo que entran en nuestro canal de YouTube o que entran en nuestra web oficial del Gran Engaño. Y cuando ven en diferido cualquier temática que tenemos allí, o incluso este tipo de conferencias de noticias de actualidad, dicen, ¿por qué no podemos ver los vídeos que presentas en tu conferencia? Pues bueno, he de decir siempre lo mismo, y ahora lo digo ya de un modo abierto aquí, hay problemas por copyrights. Por tanto, nos vemos obligados a no poder mostrarlos, los hemos de quitar. Aunque en la conferencia en directo todo esto lo mostramos, todos aquellos que no podéis seguir la conferencia en directo por un u otro motivo, después, cuando la veis en diferido, claro, os quedáis limitados, decís, ¿dónde están esos vídeos? Pues solo debéis hacer una cosa. Justo donde clicáis para ver nuestro vídeo, debajo pone mostrar más. Allí aparece, si le dais, un listado con los links de todos los vídeos que hemos emitido. Van numerados, con lo cual, sencillamente, cuando veáis que muestro uno de esos vídeos y no se ve, detened un momento la imagen, mirad ese listado, buscad el link perteneciente a ese vídeo que se anuncia, clicáis encima y os va a llevar directamente al lugar en YouTube o donde sea que aparece ese vídeo. Con lo cual a nosotros no nos cierran el canal y es la única forma que tenemos legal para hacer estas cosas. Y como consecuencia, vosotros veis igualmente los vídeos. ¿Os da un poquito más de faena? Sí, pero al menos es la forma que podemos para que podáis seguir viendo lo que en directo podemos mostrar, pero después en diferido ya nos es imposible. Si tenéis alguna duda al respecto, decídmelo, pero en principio creo que está bastante claro, ¿no? Mirad debajo, mostrar más, clicad allí, sale el listado de los vídeos, le dais y os lleva directamente a donde es la fuente de ese vídeo. Y después cerráis, volvéis otra vez a donde hay nuestra conferencia y seguid, y así sucesivamente. Pues bien, después de aclarar esto, vamos a continuar con este otro hecho impresionante. Crean piel artificial para prótesis que podría ayudar a recuperar sensaciones. Podría ayudar a los millones de personas en el mundo que usan prótesis a recuperar las sensaciones en las extremidades. Usa circuitos flexibles y sensores de presión para crear la piel, entre comillas, que puede sentir la fuerza de los objetos estáticos. Es una maravilla, ya sabéis que muchas personas van con prótesis porque han perdido las extremidades. Pues ahora pueden tener además esa sensación de realmente pisar otra vez ciertas cosas, de sentir algo al respecto. En fin, da gusto ver cómo la ciencia llega a avanzar y de qué modos tan impresionantes. Traduce la presión estática en señales digitales. Curioso, ¿eh? Y ahora hacemos un salto hasta otra profecía que también es de Jesús. Es de Jesús y que nos decía, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero también se nos hablaba de como en los días de Sodoma y Gomorra. Hay mucha gente ahora en la actualidad que es joven y ignoran relatos bíblicos, porque les han dicho que esos son cuentos de vieja, y por tanto, como son tonterías y tampoco se lo cuentan en ningún lugar, se quedan igual. Pero si vamos al relato bíblico, nos habla el Antiguo Testamento, ya en el libro de Génesis, en el primero de los libros, que hubo dos ciudades, aparte de otras tres más, pero dos más importantes, que eran llamadas Sodoma y Gomorra. Y allí había una depravación absoluta, total, corrupción moral a tope. Y precisamente la profecía nos decía que en el último tiempo se viviría el mismo sentir. Y el mismo sentir, estoy hablando de pasiones desenfrenadas, concupiscencias, cosas que se iban de la norma moral que Dios dio al hombre. Y algunos dirán, bueno, pero es que cada uno puede amar como quiera. Bueno,
yo no me voy a poner cada uno allá él, pero hay una cosa que está clara y va contra los mandatos bíblicos, aunque a algunos eso les disguste, pero no es culpa mía, es lo que hay allí. Y no es que no sea solo culpa mía, es que yo he de decir que Jesús advirtió y los profetas advirtieron que al final del tiempo se repetiría esa historia que llevó precisamente esas ciudades a ser destruidas por Dios directamente por fuego y azufre. Y algunos dirán, de esto no hay pruebas. Pues sí, Ron Wyatt las presentó, yo mismo las pude presentar también, teniendo el azufre caído en ese lugar, y algunas personas aún quieren dudar al respecto. Bueno, yo no puedo hacer más, pero mi deber es decir, esto se repite igual que antes, pero no solo esto, sino es el aviso que Jesús va a venir pronto, muy pronto. Y esto no son bromas, es una realidad. Y mirad qué noticia, que una vez más rompe esquemas de lo que siempre ha sido lo que pensábamos como cristianismo en general. Primer matrimonio entre 3 mujeres se ofició en Brasil. 3 chicas, 2 de 32 años y una de 34. Además, una de ellas quiere tener un hijo y lucharán para que el hijo tenga los 3 apellidos. Dicen que rompe esquemas, evidentemente, ya se hace un precedente y a partir de ahora esto puede ser algo que ya sea, bueno, aceptado totalmente. Si tiempo atrás presentamos que 3 coreanos, si no recuerdo mal, hacían lo mismo, pues ahora son 3 mujeres en Brasil. Y el mundo va así, y cada vez saldrán más cosas que seguirán sorprendiendo a muchos, pero que el resto de la gente, como ha perdido el baremo de lo que Dios quiere para el ser humano, pues van a aceptarlo y verlo la mar de bien. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Aún están a tiempo de cambiar. ¿Eso es pecado bíblicamente? Sí, claro, pero como ahora la gente no cree en que existe el pecado, sino que todo es relativo, y si alguien habla de pecado es un retrógrado, pues ya se lo dirán a Jesús cuando vuelva de aquí 15 años y poco. Mientras tanto, siguen ocurriendo desgracias que también estaban previstas que irían a más en el fin del tiempo. Lluvias e inundaciones. ¿Dónde ahora? En el sur de California. Aquí veis algunas de las imágenes que han sido también de catástrofe. Cómo no, para variar. Pero mirad esto. ¿Terremoto? ¿Por qué lo pongo en interrogante? Un científico pronostica terremoto que partirá en 2 América. Meran Keshe afirma que en el continente americano se originará un movimiento telúrico de gran magnitud. Un terremoto de proporciones incalculables partiría en 2 al continente americano en los próximos 30 años y matar hasta 40 millones de personas. Es el pronóstico del científico nuclear que hemos citado. Él es oriundo de Irán y dice que advirtió que en las próximas décadas se registrarán movimientos telúricos en Sudamérica con magnitud de 10 y 16 grados, sin descartar hasta uno que llegue hasta los 24 grados. La economía mundial colapsará, el orden bancario no soportará tal desastre. Espero que no suceda de esta manera, pero es algo que sé que es inevitable. Y ha difundido un vídeo hablando de esto en YouTube. Bueno, ¿es un catastrofista? Es un científico. Y yo no voy a decir si esto va a suceder o no, pero él tiene claro que eso va a suceder. Marca un margen de unos 30 años. A partir de este margen puede ser en cualquier momento. Bueno, si esto realmente sucede, que puede llegar a ser, imaginaos el caos absoluto. Pero, ¿sabéis? Yo no sé si este terremoto va a suceder así tal cual. Sé que va a haber un gran terremoto a nivel mundial. Y es el que está pronosticado justo cuando Jesús viene por segunda vez. Un terremoto que va a arrasar el mundo entero. Y eso es profecía bíblica. Y eso se va a cumplir. Y luego sí que ya no dará tiempo a prácticamente nada más. Porque unos ya estarán determinados para ser salvos y otros no. Ahora es el momento de prepararse para eso. Y algunos dirán, este es un fanático religioso que está loco, que pronostica solo desgracias. No es mi culpa que Dios utilizase a los profetas para decir todo lo que tenía que venir, sino que creo que es un privilegio y un agradecimiento que deberíamos tener, y yo incluido, por saber que esas cosas tienen que pasar, para que nos preparemos y podamos advertir a la gente. Y si algunos creen que esto son historias y nada más,
Pues que miren las conferencias que hemos presentado desde el año 2006 y vamos a ver las pruebas, cantidad de pruebas que hemos ido mostrando de cómo todo se va cumpliendo tal como la profecía bíblica indicaba. Y están escritos de hace 2000 años y más. Y algunos son escritos de Elena White, de la profetisa que tuvo la Iglesia Adventista, que lo clava absolutamente todo, aunque a algunos también eso les moleste. Por tanto, mi deber será seguir diciendo, preparaos, 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 porque esto no son bromas, y viene. Hablando de terremotos, al menos un muerto por un terremoto de magnitud 5,9 en el norte de Argentina. En Chile ha habido más seísmos para variar. Tifón, ha habido un supertifón, así lo han titulado los medios, y que ha dejado 4 muertos al menos y 25.000 evacuados en Filipinas. Es el azote del tifón Kopu. Vientos de hasta 185 km por hora e intensas lluvias, caída de árboles, barcas a la deriva, ya lo podemos imaginar, ¿no? Toda esa situación típica cuando estas cosas suceden. Y todo esto, una vez más, también irá más, por supuesto. Ya no se va a parar nada de esto. Y ahora una noticia que los que lleváis siguiendo las conferencias mucho tiempo, recordaréis también que hemos presentado imágenes muy sorprendentes. Algunos quieren darle una explicación científica al respecto. Se ven imágenes en los cielos, mostramos una de ellas, donde se veía un crucifijo y a un Jesús clavado allí, y eso era en Rusia. Han aparecido cosas parecidas, aunque distintas, de imágenes proyectadas en el cielo. Algunos dicen es por refracción, de tal lugar se retransmite y aparece en tal otro sitio, es cuestión natural, pero claro, un crucifijo así como ese que mostramos en Rusia, no sé dónde estaría en el mundo para que se pudiese ver tan impresionantemente bien, pero ha habido otro, y sabéis, algunos vemos claramente que esto forma parte del proyecto Blue Beam. Sí, proyecto Blue Beam, ¿qué es eso? Pues muy fácil. Existe tecnología que es capaz de hacer imágenes holográficas en los cielos, en el aire, y hacer ver lo que no hay en realidad. Incluso se habían dicho comentarios al respecto, que eran capaces de emitir ciertos sonidos y que se estaba trabajando para conseguir que tú oyeras una voz en directo sobre tu mente, y que la oyeras específicamente tú. Con lo cual, imaginaos qué caos mental puede generar eso. Pues mirad qué ha sucedido precisamente en China. Ciudades fantasma flotantes aterrorizan a los chinos. Este mes de octubre, los ciudadanos de diferentes partes de China fueron testigos de un misterioso fenómeno que parece sacado de una película de terror o de ciencia ficción. Si miraban al cielo durante el atardecer, veían una misteriosa ciudad flotante que se cernía sobre su propia ciudad. Según informa el portal Mysterious Universe, el insólito fenómeno fue grabado en vídeo el 7 de octubre por un habitante de la ciudad de Foshan, en la provincia meridional de Cantón. La ciudad fantasma, compuesta por un complejo de rascacielos, pudo ser observada con detalle durante varios minutos para luego desaparecer sin dejar rastro. Unos días más tarde, el 12 de octubre, otra ciudad fantasma con su propio paisaje arquitectónico apareció en el cielo en la provincia de Jiangxi. De acuerdo con los testigos, antes de desvanecerse, fue visible durante 30 minutos, lo que permitió captarla en esta foto. Mirad, realmente impresionante. Parece que hayan edificios de verdad allí que estén envueltos con niebla, como si fuese una gran ciudad. No es la primera vez que un paisaje misterioso aparece en el cielo de China. En 2011, una ciudad fantasma similar se vio flotando sobre el río en la localidad de Huangshan. Desde su primera aparición, el fenómeno ha generado un gran interés entre los apasionados a la ciencia ficción y lo paranormal, pero como cualquier otro misterio, tiene una explicación científica, nos dice el artículo. Los expertos aseguran que se trata de un espejismo, es decir, una imagen desplazada de los objetos creada por una refracción de los rayos de luz. Pues es impresionante, vaya refracción tan perfecta. Pero una vez más decimos, ¿y por qué, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ese crucifijo en Rusia?
tan grande. ¿De dónde salía eso? ¿Del interior de una catedral? Parece que no cuadra para nada, ¿verdad? En fin, pues mirad ahora directamente este vídeo donde aparece esta extraña ciudad en el aire. Me imagino viendo algo así y como mínimo te tienes que quedar perplejo, como mínimo. Es cierto que también me recuerda algo, a un pasaje bíblico que dice cuando la nueva Jerusalén descienda después del milenio, o sea, ya será la tercera venida de Jesús, donde allí todos los redimidos de todas las épocas que habrán ido al cielo durante 1000 años van a descender a la tierra para ser una vez más y para siempre su morada aquí. Pues evidentemente esto no es lo mismo, pero mirad qué curioso. Cuando todo esto empieza a aparecer, y en la Biblia nos hablaba de habrá señales en los cielos. Sí, es una profecía también, señales en los cielos. ¿Serán cosas así? Podemos pensar, pueden ser solo provocadas por el hombre, puede ser, pero puede ser que también veamos otro tipo de cosas que no sean provocadas por el hombre. Ya mostramos también cómo los científicos, o algunos de ellos, han recibido información a través de sueños, visiones, de apariciones de gente de otros mundos, al menos es lo que dicen, son demonios, que vienen y les dicen cómo hacer ciertas cosas a nivel científico. Y lo vimos con el mismo Nikola Tesla, el gran científico. Pues, ¿qué podemos esperar al respecto? Sea como fuere, la verdad es que creo que después de ver esto, muchas personas no quedarán indiferentes y muchas cosas se les pasarán por la cabeza. ¿Cambio climático? Bueno, no creo que nadie aplique eso al cambio climático, pero sí que aparecen otras cosas que continuamente se aplican a cambios climáticos. Vamos a ver otro vídeo, donde hay unas avionetas que disipan nubes con yoduro de plata. Ya sabéis, esas estelas de aviones que vemos que permanecen y allí se quedan durante un buen tiempo, cuando hay otro tipo de estelas de aviones como eran antes, que pasaban, se iban esfumando y ya está. Vamos a ver qué nos cuenta este vídeo. Cuando hace años hablábamos de estas cosas, mucha gente decía, esto es imposible, no puede ser. Yo recuerdo haber hablado con personas, de gente de campo, aquí decimos payasos, payeses, que decían que cuando habían ciertas nubes de tormenta iban con unos cohetes, los lanzaban hacia las nubes, ¡pam!, explotaban y con unas sustancias químicas que llevaba, pues se deshacían las nubes y se evitaban problemas. Pero la cosa ya no se hace solo con cohetes, y esto es una realidad. Algunos decían, estos son conspiraciones, no tiene nada que ver. Incluso hay algún meteorólogo que habla en televisión que dice, no, no, esto es todo natural, no tiene nada que ver, son las estelas de los aviones cuando pasan y se acabó. Pero ya vemos que además estos aviones suelen hacer unos recorridos bastante extraños. En fin, da que pensar que todo esto sea una casualidad. Por fin parece ser que hay autoridades que han emprendido, como en este caso parece ser que es la Guardia Civil, medidas para investigar todo ello. ¿Se sacará conclusión en claro? No lo sé. Pero la gente de campo ya empiezan a estar hartos de ciertas cosas. Y lo peor, todo esto cae al suelo. ¿Qué pasa después? Bueno, precisamente estuvimos mostrando una noticia relacionada con este profesor Marvin Herndon. Él hablaba de cómo están fumigando a través de aviones, dejando esas estelas, y que están generando cambio climático y también desgracia para los habitantes que están en el suelo. Pues precisamente fue salir ese informe y mirad qué ha pasado. La investigación llevada a cabo por el científico J. Marvin Herndon, denunciando públicamente el uso de sustancias tóxicas dispersadas en la troposfera como cenizas volantes de carbón para fines de ingeniería climática, fue publicada en la Revista Internacional de Investigación Medioambiental y Salud Pública y retirada poco después de forma inquisitorial por los siervos del poder. En un documento de rechazo, el profesor Marvin Herndon relata lo ocurrido para conocimiento de la sociedad. Ponemos a disposición este comunicado y su documento revisado. Por su relevancia, incluimos también una entrevista que le hizo la periodista y escritora serbia Mara Knežević,
tras la retirada de su publicación. Pues cuando se trata de este tipo de ingeniería, evidentemente todo esto es para trastornar los climas. Y luego se dice que somos los infelices que llevamos un cochecito y con ese tubo de escape estamos haciendo tanta desgracia a nivel mundial. ¿Cierto que todo eso contamina? Sí, por supuesto, y que no es bueno para la salud, claro, pero ¿llega a cambiar el clima todo esto? ¿O es también por intervención directa del hombre en plan científico? ¿Sabéis? Elena White escribió que Satanás emitiría, pues ya os lo podéis imaginar, emanaciones metílicas que causarían grave daño a la humanidad, contaminando el aire también. Y resulta que ahora estamos viendo todo esto desde hace unos años. A veces pensamos, cuando leíamos ese texto, cuando yo era un niño prácticamente, pensaba, ostras, ¿hará esto Satanás así o asá? Pues quizá lo hará directamente, pero una cosa está clara, las otras citas de Elena White decía que utilizaría científicos para hacer ciertas cosas. Y mirad qué está pasando. Pues da que pensar, ¿eh? Una vez más las profecías cumplidas delante nuestro, y mucha gente aún fuera de onda. Aquí tenéis todos los artículos que aparecen en este escrito. Ya veis que también hay campesinos que se han asociado para decir manipulación climática, no gracias. Y nos hablan claramente manipulación climática. Pues es de admirar que gente así sea valiente y hagan oposición a todo ello. Aquí mostramos precisamente el artículo, la entrevista que tuvo con esta señora, esta periodista, y que os paso despacio para que lo vayáis viendo, deteniendo las imágenes en vuestro ordenador, si tenéis computadora, y podáis leer todo lo que aquí explica. Es interesante, muy interesante. Para no detenerme, alargar más la conferencia, os lo dejo así, en despacio, para que podáis leer con mucho detenimiento y sacar vuestras propias conclusiones. Conclusiones que difícilmente os van a explicar en televisión, difícilmente. Y gracias a Dios que ya ha salido al menos el vídeo que hemos podido mostrar hace un momento, que es de una televisión también en España. Pues nada, aquí tenéis todo el artículo y vamos a este otro. Una rara epidemia que azota Centroamérica podría estar relacionada con el cambio climático. ¿Y en qué consiste? Un pueblo en Nicaragua ha sido afectado por una misteriosa epidemia que se ha cobrado la vida de más de 20.000 trabajadores, en su mayoría cortadores de caña de azúcar. La letal enfermedad que afecta el sistema renal podría estar directamente relacionada con las frecuentes olas de calor fruto del calentamiento global. Claro, dicen que si no bebes lo suficiente, pues esa radiación solar te puede llegar a afectar y puedes terminar así. Yo había conocido personas que tenían relación con o habían tenido relación con los cortadores de cañas de azúcar, y también parecía ser que hablaban de productos químicos que habían puesto allí. ¿Cuál será la verdad? No lo sé, pero ya veis que enseguida, ¡pam!, cambio climático y explicación a todo. Y como precisamente el abanderado del cambio climático es el Vaticano, vamos a ver que ellos son precisamente los que están detrás de toda esta cuestión para conseguir un cierto objetivo, que era lo que ha reflejado el Papa en su encíclica Laudato Si, que hemos dedicado 6 partes a ello para demostrar esa gran mentira tan bien expuesta, tan bien maquillada, que todo el mundo se está tragando. Vamos a ver una serie de noticias precisamente sobre el Vaticano. El Papa pide perdón. ¿Y de qué pide perdón? Pues ya lo podemos esperar. El padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, hizo referencia a la petición de perdón por los escándalos de los últimos tiempos en Roma y en el Vaticano, que realizó el Santo Padre esta mañana en la audiencia general. De este modo recordó que el Papa escuchó la lectura del Evangelio previa a la catequesis que hablaba del escándalo. Si el Santo Padre usa una fórmula de carácter amplio y general, esta es su intención. Si quiere decir cosas más particulares y precisas, sabe muy bien cómo decirlo. Y entonces fue cuando pidió perdón por estas situaciones que tienen que ver precisamente con la Iglesia católica. Ya sabéis, estos casos de pedofilia y tantas cosas más tan desagradables. Pero allí están. Precisamente hablando sobre medio ambiente, todo tiene relación con Laudato Si. No vamos a hacer una 7ª conferencia sobre el tema, pero sí vamos a poner semana a semana
en las noticias de actualidad en relación con la profecía todo lo que tenga que ver aún con ella. Y por eso vamos a pasaros este vídeo. El Papa con los ministros del medio ambiente. Una vez más, Laudato Si en todo su esplendor. Más todo lo que expuso en Laudato Si, muy resumido, muy concretado, se lo ha mostrado, se lo ha dicho a los ministros de medio ambiente a nivel general en Europa. Esto es impresionante, una vez más, nos está poniendo todos esos conceptos para que se tomen medidas prácticamente inmediatas. ¿Qué quiere decir? Pues todo lo que mostramos en esa serie de conferencias sobre Laudato Si. Se busca una ley para todas las naciones. ¿Y en qué consiste eso? Pues que alguien tiene que llevar esa ley por todo el mundo y se tiene que obligar a pasar por ella sí o sí. Por tanto, nadie se podrá oponer. Y precisamente entre esa ley hay algo que destaca, y es algo muy curioso, que dicen que tiene que ver con el trabajo, con la crisis, con el medio ambiente, con la familia, absolutamente con todo, y lo arregla absolutamente todo. Y es instaurar el domingo como día de reposo para todo el mundo. Parecía una tontería cuando los adventistas hablaban de esto hace más de 100 y pico largos de años. Y ahora lo estamos viendo, cómo a través de esta encíclica el Papa ha puesto todo el terreno para que se lleve a cabo. Y sobre todo, la gran excusa ha sido el tema medioambiental, todo lo que repercute al respecto. ¿Cambio climático? ¿Quién está detrás? Vamos a ver ahora la agenda para el 2030 de la ONU. Precisamente en la carta enviada al Tercer Fórum Mundial del Desarrollo Local en Turín, recuerda que el único modo de cumplir de forma permanente y real de los objetivos de la Agenda de 2030 de las Naciones Unidas es trabajando a nivel local. Mirad cómo están trabajando a la perfección. Están diciendo que sí, que hace falta algo que sea muy grande en el sentido de legislación a nivel mundial y que alguien lo controle por encima de todo, un gobierno, de hecho, o un juzgado, por decirlo de algún modo, a nivel supranacional, a nivel mundial. Pero también dice que hay que empezar por abajo, por lo más local, la economía local, todo lo que tenga que ver con situaciones en concreto donde uno está, y a partir de allí todo irá creciendo hasta llegar al ámbito general, con lo cual se podrán ir instaurando las cosas que él quiere a nivel pequeño y también se trabajará entonces en consecuencia a nivel general mucho mejor. Es una jugada perfecta para variar de parte del Vaticano. Aquí vamos a ver una entrevista al Papa que tiene que ver también con Laudato Si. Es una entrevista que ha salido en la revista Paris Match. La vaticanista francesa Caroline Pigozzi entrevistó al pontífice. Conversaron sobre su devoción por Teresa de Lisieux, su vocación jesuita, pobreza, dignidad humana, capitalismo y, como no, medio ambiente. Y esta entrevista, donde el Papa va diciendo algunas cosas interesantes en su sintonía, como es habitual, tiene mucho que ver precisamente con la devoción por Teresa de Lisieux. Y mirad qué llega a decir. El Papa explica que es una de las santas que más nos habla de la gracia de Dios y de cómo Dios cuida de nosotros. Nos toma de la mano y nos permite subir con agilidad la montaña de la vida, si nos abandonamos totalmente a Él, nos dejamos transportar por Él. La pequeña Teresa, asegura, había comprendido en su vida qué es el amor reconciliador de Jesús, quien mueve los miembros de su Iglesia. Y así el pontífice cuenta que a menudo le pide a la santa que tome en sus manos un problema que tiene de frente, una cuestión que no sabe cómo va a terminar, un viaje que debe afrontar. Y ahora textualmente dice, y la pido que si acepta cuidarlo y hacerse cargo, me envíe como signo una rosa. Muchas veces me ha sucedido que recibo una, asegura el Santo Padre. Increíble. Le pide a esta santa, que evidentemente está muerta, se habla con una muerta, que claro, según él estará en el cielo, y según el catolicismo estará en el cielo, y le pide algo. Es curioso, cuando la Biblia y Jesús mismo nos enseñó que hemos de pedir al Padre, a Dios Padre, no a nadie más.
Y bueno, dice que para saber que le responde, que le envía una rosa. En otros lugares nos dice una rosa blanca, especifica. Y que recibe una rosa. ¿Esto qué es? ¿Un milagro? Pues primero, yo no sé si será cierto, pero segundo, si es cierto, ¿de dónde sale esa rosa? ¿Se la da una muerta? Eso es espiritismo. Eso es algo diabólico totalmente. Por desgracia, por creer en la inmortalidad del alma, la mayor parte del mundo cristiano, sea católico o protestante, entra de lleno en el espiritismo y no se enteran, yendo contra la doctrina bíblica que dice que el alma es mortal y el único inmortal es Dios. Pero en fin, aquí sigue viniendo un gran detalle de toda esa entrevista en la cual va hablando de todo lo que tiene que ver con Laudato Si, por supuesto. Y ahora entramos en el sínodo de la familia. Sabéis que el Papa habló de esto en Filadelfia, en Estados Unidos, pero ha habido más cosas al respecto. Están reunidos también en el Vaticano tratando de este tema. Pero todo también tiene que ver con el humo de Satanás. ¿Qué es esto? Mirad. En este sínodo, dice, el humo de Satanás estaba tratando de entrar en el aula Pablo VI. Intervención del arzobispo de Astana, Kazajistán, Tomás Peta, ante la Asamblea de los Obispos. Continúan haciéndose públicas algunas de las intervenciones de los padres sinodales en el sínodo de la familia que está teniendo lugar en Roma. Esta vez es el arzobispo de Astana, Kazajistán, Tomás Peta, quien ha decidido hacer pública su intervención a través de la voz de la familia. Durante su intervención, Tomás Peta hizo referencia a unas palabras del beato Pablo VI para definir lo que, en su opinión, estuvo a punto de suceder en el anterior sínodo extraordinario de la familia. El humo de Satanás estaba tratando de entrar en el aula Pablo VI. Bueno, ya veis que son declaraciones fuertes. No lo está diciendo un cardenal, lo está diciendo un arzobispo. El arzobispo de Astana advirtió a los demás padres sinodales de que ese humo de Satanás que trataba de meterse en el sínodo lo hacía a través de la propuesta de que los divorciados vueltos a casar comulguen, la defensa de la cohabitación e incluso de la homosexualidad. En opinión de Tomás Peta, algunos padres sinodales, en el anterior sínodo de la familia, malinterpretaron la llamada del Papa Francisco a una discusión abierta y lo confundieron con alejarse de los principios establecidos por la doctrina de la Iglesia. A continuación, la intervención del arzobispo de Astana, Tomás Peta, ante la asamblea del sínodo. El beato Pablo VI dijo en 1972, a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Estoy convencido de que estas palabras del Santo Padre, autor de la Humanae Vitae, fueron proféticas. Durante el sínodo del año pasado, el humo de Satanás estaba tratando de entrar en el aula Pablo VI. Concretamente en la propuesta de admitir a la Sagrada Comunión a los que están divorciados y viven en las nuevas uniones civiles. La afirmación de que la cohabitación es una unión que puede tener en sí misma algunos valores. La defensa de la homosexualidad como algo que es supuestamente normal. Algunos padres sinodales no han entendido bien la llamada de Francisco a una discusión abierta y han comenzado a presentar ideas que contradicen la tradición bimilenaria de la Iglesia, arraigada en la palabra eterna de Dios. Por desgracia, todavía se puede percibir el olor de este humo infernal en algunos puntos del Instrumentum Laboris y también en las intervenciones de algunos padres sinodales este año. A mi juicio, la principal tarea de un sínodo consiste en señalar una vez más el evangelio del matrimonio y la familia y el significado de las enseñanzas de nuestro Salvador. No está permitido destruir el fundamento, destruir la roca. Que el Espíritu Santo, que siempre triunfa en la Iglesia, nos ilumine a todos nosotros en la búsqueda del verdadero bien de las familias y para el mundo. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Tomás Peta. Pues esto es lo que se ha filtrado al respecto de lo que está ocurriendo en ese lugar, en el Vaticano, tratando de la familia, y está denunciando cómo se están manifestando opiniones de padres sinodales favoreciendo todo lo que él es totalmente contrario. ¿Sabéis? Esas palabras del humo de Satanás también las aplicó el Papa a temas de masonería, que entraba en la Iglesia. Es realmente
como mínimo gracioso que un papa dijera esto sabiendo que ya están trabajando juntos desde siempre, las altas esferas de unos y otros, no los de abajo que creen que no tienen nada que ver unos con otros o que son contrarios. Pero bien, este señor ha utilizado esas palabras para hacer referencia a todo esto. Y, ¿sabéis? Es curioso porque nos damos cuenta que entre ellos hay discrepancias. Eso siempre ha sucedido a través de toda la historia. Por eso hubo papas que unos asesinaron a otros para ser papa y las mil y una historias. Y como consecuencia, ¿qué va sucediendo? Pues más de lo mismo, conflictos entre ellos. Pero una cosa está clara, la agenda de Satanás va a seguir adelante en el Vaticano y eso nadie lo podrá impedir. Mientras todo eso sucede, vamos a ver cómo ha habido un anuncio, un viaje papal a África. Será del 25 al 30 de noviembre. Francisco visitará Kenia, Uganda y República Centroafricana. Pronunciará 19 discursos y se reunirá no solo con la comunidad católica, así como con los pobres, los musulmanes y los evangélicos. ¿Qué va a hacer? Ecumenismo. Era de esperar. No va a esos lugares porque sí. En esos lugares, en esos países, también hay mucho musulmán, hay mucha iglesia protestante, evangélica. ¿Qué tiene que hacer? Pues ecumenismo. Y muchas personas creen que el ecumenismo va a ser el gran beneplácito de este mundo, porque es algo muy bueno. Lástima que no sepan que una cosa es un diálogo y la otra es un ecumenismo. Eso será dar el poder directamente al papado. Pero en fin, mucha gente no lo sabe y sigue pensando que eso es tan bueno. Lástima que la unidad no es en la verdad. Es un grave error, un error que Satanás ha promovido muy bien a través del Vaticano y va a conseguir su objetivo para instaurar esa ley en las naciones que tendrá que ver también con la aprobación de todos los otros grupos religiosos que hay en este mundo. Promoción de la familia. Antes hemos hablado de Teresa, pues ahora mirad, Vaticano, el Papa Francisco canoniza la primera pareja moderna y son precisamente los padres, una pareja casada, Luis Martín y Marie-Zélie Guérin, padre de Teresa de Lisieux, a la cual, como no, el Papa, ya hemos hablado, que le ruega cosas y ella le da florecitas, en estos casos rosas blancas. Pues ahora, como era de esperar, los ha canonizado. No ha sido el único caso, esta semana han habido más, ya sabéis que está haciendo canonizaciones, beatificaciones como churros, y van apareciendo continuamente. Pues bien, la plaza como siempre llena para todo esto, pero ¿por qué beatifica a estas personas o canoniza a estas personas? Pues sencillamente porque fomentan la familia. Y si el papado quiere instaurar el domingo, la gran excusa que tiene es precisamente la familia. Lo hemos visto en su viaje a Estados Unidos, que pronto, en unos días, si Dios quiere, vamos a presentar toda esa temática extensa. Beatificación y milagros, tema de las familias. Pues es curioso porque, cómo no, hacían falta milagros, y los milagros se han producido, al menos es lo que nos dicen. Y la ciencia no puede explicarlo, por tanto quiere decir que ya podían ser canonizados. En fin, una vez más, mirad el detalle que antes os decía de la rosa. Francisco tiene un ejemplar del libro Historia de un alma, escrito por la monja, y cuando era arzobispo de Buenos Aires tenía la imagen de ella en su escritorio, la famosa Teresa. El Papa ha dicho que cada vez que tiene un problema dirige sus oraciones a Santa Teresita y que con frecuencia se le aparece una rosa blanca como señal de que ella lo escuchó. Pánico absoluto, manifestación espiritista. ¿Para ellos un milagro? Bueno, pues esto es catolicismo y muchos no lo saben. Tiene que ver con el espiritismo. Por eso, si sois pueblo de Dios, que buscáis la verdad bíblica, salid de allí. Pero también salid de todos los lugares de iglesias protestantes que también creen en la inmortalidad del alma. Porque eso es antibíblico totalmente. Y eso va a ser el punto de unión, la creencia de la inmortalidad del alma y la adoración en domingo de católicos y protestantes que van a llevar a ese ecumenismo entre los dos y va a llevar a la ley dominical, que va a ser el detonante del clímax final de la historia de la humanidad.
porque pisarán el santo sábado de Dios, el único día que hay que verdaderamente santificar por orden divina. Pues bien, mirad una vez más lo que tantas veces sucede. Se dice en el catolicismo, no adoramos imágenes, las tenemos como representaciones que nos recuerdan. ¿Y por qué se inclinan ante ellas? ¿Por qué las besan? ¿Por qué van y las tocan? ¿Por qué en definitiva han suprimido el segundo mandamiento de Éxodo 20 dado por Dios de los 10 y en el catecismo no aparece, de no te harás imagen? Dicen, no, es que se trata de no hacerte imágenes de dioses paganos. No se trata de eso. Entonces, ¿por qué suprimís ese mandamiento? Una lástima que tantas personas ignoren eso. Ya va siendo hora de que la gente conozca la verdad y salga de Babilonia. Pero eso implica mucho más. También me toca hablar de adventistas. Y sabéis, esta denominación que tiene la verdad más absoluta a nivel del mundo cristiano, tiene un problema muy grave, y es la apostasía omega. Y Elena White, su profetisa, advirtió hace 100 y pico de años que eso acontecería. Y eso está pasando de lleno. Y entonces esa iglesia también sería rechazada por Dios. Por eso el Señor tiene que sacar un remanente de lo que ellos consideran el remanente que eran ellos. Y así va a ser. Y se van a unir a ellos los trabajadores de la hora undécima, las personas de todos los otros ámbitos de creencias o no creencias, que se van a unir a ese remanente que va a salir de allí y van a formar el auténtico pueblo de Dios, esperando el retorno de Cristo. Es triste, pero va a ser una realidad, y ya lo está siendo. La inestabilidad económica mundial podría costarle millones de dólares a la iglesia adventista. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque la gente será más pobre y no podrá dar sus diezmos o sus ofrendas? Pues no es solo esto, ¿no? Va mucho más allá de esto. Y lo curioso es, una vez más, algo que ya tuve que presentar como temas de apostasía omega, donde tuvimos que mostrar tan desagradablemente lo que se estaba haciendo con los diezmos de las personas que tan de buen corazón aportaban a la denominación. ¿Y qué era lo que hacen con esos diezmos, aparte de pagar lo que deben pagar? Pues invertir en bolsa, invertir donde un cristiano jamás debería invertir, que es la especulación. Y resulta que ahora, precisamente con estas tormentas económicas que impulsan la intranquilidad de los mercados globales que nos dicen aquí, podría costarle millones de dólares a la iglesia. ¿Y por qué? Pues porque siguen invirtiendo donde no toca, y donde Elena White les dijo claramente que jamás debían hacer eso. Y lo han hecho, lo siguen haciendo y lo quieren seguir haciendo. Y lo triste es que en vez de decir los feligreses, se acabó, no queremos participar de la desgracia que estáis fomentando, la gente sigue dando por el temor, porque saben que hay que dar el diezmo, porque es un mandato divino. Y, yo ya lo doy, ellos ya harán lo que sea. Pues no. Tenemos también una responsabilidad de qué hacemos con nuestro dinero, ante Dios. Por eso presenté esos temas basados no solo en textos bíblicos, sino también en los escritos de la profetisa Ellen White. ¿Por qué les molestó tanto a ellos la profetisa Ellen White, a los dirigentes ya de esos años? Pues porque decía verdades como puños, con una claridad meridiana, y por eso, hala, vete a Australia, le dijeron. Y así tantas cosas más. Sí, al final de esos días tuvo un reconocimiento, pero ¿qué está pasando cada vez más? Que cada vez pinta menos sus escritos, sus testimonios en la iglesia, cuando eran tan vitales para el último tiempo, porque también, entre otras cosas, denunciaban lo que iba a hacer esta élite, que siguen haciendo, y lo que iba a hacer el pueblo como consecuencia. Solo hace falta mirar algo. Cogemos el Antiguo Testamento y vemos cómo los reyes que aparecían en esas épocas, tanto de Israel como de Judá, cuando el rey iba mal, todo el pueblo iba mal. Y solo había unos cuantos que se salvaban, un remanente. Y así una vez tras otra. ¿Y Dios qué tenía que hacer? Ponerlos en sintonía de un modo claro. Pero no terminaban de aprender nunca la lección.
Y nosotros que han pasado tantos años, que deberíamos saber todas estas cosas y aplicarlas, ¿y seguimos haciendo lo mismo? No aprendemos, Y creemos que la Iglesia va a llegar hasta el final. Algunos creen eso. Sí que llegará hasta el final, sí, al final de sus días. Porque Dios tiene que sacar un pueblo de los que de verdad crean en el mensaje que Dios dio a su pueblo, a su Iglesia, y no lo que les están diciendo hacer. Qué triste es eso. Y si la cosa no sigue complicándose aún, pues más tenemos aquí. Homosexuales en el liderazgo de la Iglesia. Ahora, desde la Universidad Andrews, en Estados Unidos, ha aparecido un documento donde se habla de las personas homosexuales que también tengan cargos. Y evidentemente esto es otro problema, porque cada vez más no se está hablando de que el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma y nos hace hacer lo correcto, y así debe ser. Todos los cristianos tenemos luchas en cualquier ámbito, pero el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a superarlo. Y no puede ser que permanezcamos tal como somos y quedarnos tan tranquilos y tan panchos. Y ahora parece ser que todo se está fomentando y adelante. Tarde o temprano todo esto será normal. Si en Holanda, dijo el pastor David Gates, que ya están haciendo o quieren hacer pastores gays directamente, ¿qué podemos esperar? Ahora otro foco está saliendo allí, en Andrews. Todo va a llegar y todo se va a generalizar. Y evidentemente mucha gente empieza a ver todo esto como ya está bien, despreciando la palabra de Dios. La apostasía omega de lleno no tiene freno. Pero por desgracia el apostatar de la verdad es algo que ha ocurrido también en denominaciones protestantes. Y sabéis que en Estados Unidos hay denominaciones las que queráis, innumerables. Cada vez que he ido allí a presentar algún tema, solo ir por cualquier calle ves iglesias continuamente por todos lados con nombres que jamás me imaginaría que existen. Pues allí hay eso y mucho más. Hay una libertad de culto impresionante. Pues muchos protestantes también sufren la desgracia de la apostasía, y algunas denominaciones son realmente extrañas como mínimo. El macabro caso de los padres que mataron a golpes a su hijo en un ritual religioso en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses anunciaron el arresto de varias personas supuestamente involucradas en la muerte de un adolescente a quien le exigían que confesara sus pecados. Los padres están entre los acusados. En fin, cuántas cosas más no veremos. Porque cada vez hay gente que piensa, que dice todas las religiones son chusma. Es de esperar después de ver ciertas cosas, ¿no? Quizás allí no tanto, pero en Europa la gente está muy quemada de ámbitos religiosos, donde ha visto todo lo que se ha llegado a hacer. Y si sumamos a eso a que muchas personas ya les gusta llevar la vida a su forma, sea lo que sea, sin importarles si está bien o mal en el fondo, pues cada vez hay menos creencia en Dios. ¿Qué toca hacer? ¿Cómo hacer reaccionar a estas personas? Pues solo hay una forma: decirles a la gente que las profecías se están cumpliendo, demostrárselo y que se preparen, porque lo que tiene que llegar vendrá en breve, de un modo total y absoluto. Y el retorno de Cristo va a venir en el año 2031. ¿Somos conscientes de eso? Y entonces se acaba todo. La gente tiene que despertar con las evidencias, con la arqueología, con las profecías, pero también tiene que ver que nosotros, los que nos decimos cristianos, hacemos y decimos las cosas tal como Dios quiere y ve reflejado en su palabra. Apartado para Estados Unidos. Soldados de Estados Unidos serán armados con el traje Iron Man antes de 2018. Ya dan miedo. Mirad, si no, aquí veis una imagen, pues vais a ver qué es lo que lleva en general y cómo a través de tantos visores y tantas cosas que lleva es prácticamente un acorazado con patas. Vamos a verlo. Bien, prácticamente lo único que tiene que rogar un soldado así es que no tenga un cortocircuito, porque aparte de esto es prácticamente indestructible. Démonos cuenta cómo al final los ejércitos cada vez se van preparando más, soldados que ya parecen máquinas,
y además máquinas que también van a servir para hacer lo mismo que soldados. ¿Hasta qué punto está llegando la humanidad? Nos damos cuenta que cuando se habla de Armagedón, de ese conflicto final bélico, va a ser algo impresionante por todos lados. Nos damos cuenta también el día que haya la persecución contra el pueblo de Dios que guarda el sábado, qué es lo que habrá detrás contra ellos. Si Dios no nos ayuda, aquí no se escaparía nadie. Pero bien, Armagedón sí que es cierto que habrá un conflicto militar total, pero también hay una lucha espiritual detrás entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y vendrá a liberar a su pueblo justo en esos momentos. Apartado para ovnis. Ya sabéis que estuve presentando también unas temáticas al respecto sobre ovnis y cómo están detrás. ¿Quién? Los demonios. Sí, pero no solo los demonios, también tecnología humana. Si veis los temas os vais a sorprender. Veréis qué cantidad de pruebas. Pero mirad ahora algo que ha dicho este señor, el famoso ya padre de los Bush. Y este señor precisamente fue el que retiró de circulación el juego Illuminati New World Order, INVO, donde se mostraba el ataque a las Torres Gemelas 6 años antes de que aconteciera, el ataque al Pentágono y tantas cosas más. Pues mirad que llega a decir, cuando ya tiene 91 años, los americanos no están preparados para la verdad sobre los ovnis. Al decir esto ya se ha liado. El expresidente de los Estados Unidos alienta las teorías de aquellos que creen la existencia de civilizaciones extraterrestres. El acto de campaña de Jeb Bush a las primarias demócratas en Orlando, Florida, tuvo un protagonista inesperado. El padre del político George H.W. Bush, presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993, director de la CIA en 1976, vicepresidente con Ronald Reagan y miembro del Club Bilderberg, respondió a una cuestión acerca de los ovnis. ¿El gobierno de Estados Unidos dirá alguna vez la verdad sobre los ovnis?, le espetó el periodista, y Bush, sin inmutarse y ante la sorpresa de los presentes, respondió que los estadounidenses no están preparados para conocer la verdad. Sin tiempo para reaccionar, el Servicio de Seguridad identificó al periodista y procedió a su detención. Se trata de Adam Gelk, miembro de la red mutual UFO Network, MUFON, organización privada que investiga el fenómeno ovni y produce una serie documental de televisión seguida por millones de norteamericanos. En fin, luego terminan diciendo, es que se excusan, este señor es mayor y empieza a tener pérdidas de memoria. Ya sabemos qué hay detrás de los ovnis, evidentemente ellos no lo van a decir, pero sabemos por profecía que habrá una intervención de ángeles caídos haciéndose pasar por extraterrestres, entre los cuales aparecerá el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús, y dará teóricamente la solución para todo el mundo, pero después ellos mismos van a incitar a las naciones de la tierra para que hagan guerra. Sí, no solo entre ellos, sino también contra el reino de Dios. En fin, pues eso que hemos presentado, ahora resulta que el señor Bush empieza a decir algo solapadamente para que aún se genere más al respecto. Apartado para control. Ecuador es el primer país del mundo con un sistema de billetera digital pública. Ya sabéis que hay una forma de pago que es a través de móviles, pero eso pertenece a compañías privadas. Pues ahora el gobierno de Ecuador ha dicho que ellos mismos van a hacer lo mismo y hay lugares donde ya puedes cambiar tu dinero físico por dinero electrónico y con este nuevo sistema podrás pagar sin intereses ni nada parecido que hacen las otras compañías que son privadas. Con lo cual además dicen que se ahorrarán 3 millones de dólares al año porque no harán recircular el dinero en billetes y en monedas. Y que además eso tiene una garantía de seguridad tremenda en comparación con el resto. Algunos dicen de que esto va a tardar también décadas en llegar a instaurarse porque hay mucha gente de campo que no se fía de estas cosas, pero veremos que si se les va apretando, a ver quién no va a ceder. En fin,
por todo el mundo están haciendo lo mismo y algunos ya son los conejillos de Indias directamente. Y ya finalizando, dejando de lado que tarde o temprano el dinero en metálico va a desaparecer y todo será transacción comercial electrónica para tener controlado todo el mundo, y para que el pueblo de Dios, que no se deje poner esa marca, no podrá comprar ni vender, ese famoso chip, diciendo, no, es que guardamos el sábado, no, para esto hace falta guardar el domingo si no te quedas fuera de la sociedad. Cuando todo eso se está ya preparando para que llegue en breve, vamos a llegar también ya nosotros al final de esta temática con Israel. Crece la ola de violencia allí. En 14 días se han producido 27 ataques con un saldo de 7 muertos y 40 heridos y cada día van a más. Pero mirad qué sucede aquí. El Patriarcado Latino de Jerusalén pide que israelíes y palestinos actúen con valor y regresen a la mesa de negociaciones. Pero es que siguen diciendo, y lo dice el Patriarcado Latino de Jerusalén, hace público la semana pasada un comunicado reconociendo que la explosión de violencia de los últimos días hace crecer el temor de una escalada peligrosa, no solo allí, en toda la zona. También indica que la nueva ola de violencia que prolifera en Jerusalén y en Tierra Santa requiere con urgencia que se haga eso, una revisión y se vuelva a sentarse en las mesas de negociación. El Vaticano ya sabéis a lo que juega, ¿eh? Mientras por un lado provoca cosas, por el otro intenta hacer ver que da soluciones. Israel autoriza el cierre de barrios en Jerusalén y reforzará la policía con el ejército tras los ataques. Apuñalamientos continuos, disparos de un lado, del otro y muertos a montones. Y la situación precisamente allí, en Jerusalén, en esos barrios que son tan trascendentales, ¿qué va a provocar? Pues teóricamente más control, más paz, pero evidentemente como consecuencia palestinos más molestos. Y eso ya sabéis lo que va a implicar, por supuesto. Aquí se nos sigue presentando más muertes que hay, más disturbios, cada día por todos lados. Y como consecuencia hubo algo también, y fue la ONU la que condenó el ataque a la tumba de José, al patriarca José, que aparece en la Biblia, y advierte de las consecuencias de convertir los enfrentamientos en un conflicto religioso. Ya lo es, está claro que ya lo es, y aún lo va a ser más. Y incendiaron, dicen, la tumba de José. Yo no sé si realmente es la tumba de José. Ya sabéis que precisamente los judíos tienen una costumbre de decir esto es esto y esto es lo otro, y en verdad no lo es, sino que está en otros lugares y así desvían la atención de donde tienen las verdaderas cosas, ¿no? Pasa lo mismo con el Arca de la Alianza, que encontró Ron Wyatt debajo del Monte Calvario, el auténtico Monte Calvario, y ellos dicen que está debajo del monte del templo. En fin, tantas cosas más. Sea como fuere, la situación es terrible. La intifada debe ser más violenta para defender Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa. ¿Y quién lo dice esto? Pues ya lo podéis esperar, ¿no? La banda de los islamistas. Francisco en el Ángelus. Es decisivo que se logre la paz en Tierra Santa. Santo Padre ha saludado a todos los que han asistido a la ceremonia de canonización para rendir homenaje a los nuevos santos. Ya veis, mientras tanto va diciendo estos mensajes, venga a hacer santos por todas partes, ¿no? Y él instando a que se forme la paz en ese lugar. En fin, como siempre, lo que hemos dicho toda la vida. Y después aparece ya esto. Israel comienza a levantar un muro en Jerusalén Este. Los bloques de hormigón tienen una altura de unos 2 metros y está previsto que se cubran un recorrido de 300 metros. Las fuerzas israelíes buscan separar así el barrio palestino de Jabel Mukaber del judío Armon HaNatziv, uno de los puntos de máxima tensión y violencia. Desde el pasado 1 de octubre, la ola de violencia en la zona se ha cobrado la vida de 43 palestinos, 8 israelíes y un eritreo. ¿Sabéis? Confundieron en un ataque que hubo los soldados israelíes a un extranjero que estaba allí y también le tocó recibir a él. Y así está la situación de tensión absoluta. Y todo esto tiene que desembocar en algo, por supuesto. Y gracias a Dios que Él nos lo había dicho a través de las profecías. Los conflictos están llegando a su límite, a un punto de no retorno. Y todo estaba previsto
que aconteciera antes de precisamente la segunda venida de Jesús. Vamos a finalizar con unas citas precisamente de la profetisa Ellen White, que nos dice, como siempre, frases que no tienen desperdicio. En este caso aparece en este libro recopilatorio de escritos suyos, Maranata, el Señor viene. Los juicios de Dios sobre la tierra, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Estas eran palabras de Jesús que se citan en Lucas 21, 26. ¿Y qué está pasando en la tierra? ¿Los hombres no se empiezan a sentir ya así? Pues aún se van a sentir mucho más. Ella escribe: oh, si el pueblo de Dios tuviera conciencia de la inminente destrucción de miles de ciudades ahora casi entregadas a la idolatría. Miles de ciudades entregadas a la idolatría. Dice que van a desaparecer. Destruidas. No hace mucho tiempo, una escena muy impresionante pasó delante de mí. Vi un inmenso globo de fuego cayendo entre algunas hermosas mansiones y causando su instantánea destrucción. Escuché a alguien decir: nosotros sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabíamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron: ¿vosotros lo sabíais? Entonces, ¿por qué no nos lo dijisteis? Nosotros no lo sabíamos. ¿Os dais cuenta qué acusaciones habrá? Teóricamente el pueblo de Dios, los adventistas, saben que esto va a suceder. ¿Lo están diciendo? Pues debería ser algo común decirle al mundo que todo esto se está acercando, para que la gente se preparara y buscase a Dios de verdad. Y esto es una profecía. Mucha gente dirá: ¿vosotros sabíais esto? ¿No nos habíais dicho nada? ¿Sabéis que la Biblia dice que por no decir nada la sangre de mucha gente va a ser demandada de nosotros? Las profecías hay que decirlas, aunque no sean muy alentadoras muchas de ellas. Pero sí que hay profecías alentadoras. Jesús va a venir y va a acabar con la maldad definitiva en este mundo, va a acabar con la muerte, con la enfermedad, con todo lo malo. ¿No queremos eso? ¿Queremos seguir viviendo en este mundo de porquería durante a saber cuánto tiempo más? ¿Cuánta gente prefiere seguir haciendo su vida porque sí, pensando que tarde o temprano las cosas se arreglarán, y no dándose cuenta que este mundo ya no lo va a cambiar nadie? Que los 6000 años de historia de pecado están a punto de cumplirse, en el año 2031 se van a cumplir, y que Jesús vuelve y nos va a poner a cada uno en su sitio. Pronto penosas aflicciones sobrevendrán entre las naciones, una angustia que no cesará hasta la venida de Jesús. Más clara no puede ser. Como nunca antes necesitamos apresurarnos a servir juntos a aquel que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino gobierna sobre todos. Dios no ha desamparado a su pueblo y nuestra fuerza depende de no separarnos de él. Los juicios de Dios están en la tierra, las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por fuego e inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia, el cual irá en aumento hasta el fin, está cerca, a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Mirad la importancia de esta cita de Ellen White. Sobre todo me dirijo ahora a los adventistas del séptimo día, que dicen que la profecía de Daniel 11, versículos finales, no tiene nada que ver con lo que está aconteciendo en Medio Oriente, que todo es una cuestión espiritual. Ella habla de guerra, espíritu de guerra, y ¿dónde pone en qué contexto a Daniel 11 como a punto de cumplirse definitivamente al final? En ese contexto. Aún no queremos ver esto y vamos a seguir espiritualizando la profecía para que la gente de la calle no se entere de nada. ¿Qué buscáis, su salvación o su muerte eterna? ¿Y encima vais cobrándoles diezmos? ¡Qué vergüenza! El viernes pasado de mañana, justamente antes de levantarme,
se presentó delante de mí una escena muy impresionante. Me parecía que me había despertado de dormir, pero no en mi hogar. Por las ventanas yo podía observar una terrible conflagración. Grandes esferas de fuego se desplomaban sobre las casas, y desde esas bolas de fuego saetas ígneas volaban en toda dirección. Era imposible dominar los incendios que se iniciaban, y muchos lugares estaban siendo destruidos. Vaya descripción, ¿qué estaba viendo? ¿Son meteoritos que caen y provocan esto después? ¿O son proyectiles? No se termina de definir aquí, pero algo va a pasar que va a provocar todo esto, seguro. Pero mirad que ella habla de conflagración, y normalmente conflagración es tema de guerra, es tema bélico. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo, y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. La misericordia de Dios aún estará en marcha, y va a llegar prácticamente hasta el final. En el momento en que caigan las plagas finales, las 7 últimas plagas que están descritas en Apocalipsis, allí se acabó. Un año de plagas, donde todo el mundo ya habrá hecho su decisión. La misericordia de Dios se va a acabar, y va a culminar con la segunda venida de Jesús, mientras además su pueblo, los que queden, estarán siendo perseguidos y tendrán que huir a los montes, porque no les quedará otro remedio. Pero antes debe pasar algo. Mateo 24:14, palabras de Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No se trata de predicar solo bondades y amores. Eso está muy bien, pero si no predicamos lo que viene a este mundo, si no decimos que la gente debe acercarse a Dios, seguirle de corazón, para buscar el bien y terminar con el mal definitivamente, sin apaños, sin parches, sino con la solución definitiva de Dios, nuestro mensaje no sería el evangelio dado a todo el mundo. El evangelio dado a todo el mundo es la verdad absoluta, la verdad presente, la que estamos presentando nosotros, y gracias a Dios, muchos más. Aquí tenéis la aplicación para móviles del Gran Engaño, y tenéis también Twitter. Esta es nuestra web oficial, donde podéis encontrar todas nuestras conferencias. Ya sabéis, tenéis que escribir www.elgranengaño, todo junto, pero no con ñ, sino con ny, elgranengaño.com/web oficial. Y allí vais a poder entrar, ver las conferencias en directo, podéis ver los estudios bíblicos que podéis seguir por escrito, descargarlos, los básicos, para saber qué dice en verdad la Biblia, y luego podéis determinar la opción si queréis acercaros a Dios plenamente o no. Y también estudios bíblicos presentados por un servidor en vídeo, donde aún se profundiza más ampliamente esos estudios bíblicos y donde se pueden aclarar muchas dudas que pueden surgir a veces solo por escrito. También hay en este apartado grupos de contacto, donde podéis clicar en esa pestaña y ver definitivamente lugares en España y en otras partes del mundo donde alguna persona os puede atender si queréis saber más, si queréis conocer más, y si queréis congregaros con alguien que crea la verdad que está en la palabra de Dios tal cual, y no lo que dicen tantas denominaciones y religiones en este mundo. En vuestras manos está todo. Muchas gracias por todo lo que seguís haciendo por nosotros, porque podemos seguir difundiendo este mensaje y queremos llegar precisamente a eso, a todo el mundo. Hasta pronto, preparémonos para el retorno de Cristo, y que Dios os bendiga.